por algunos días y por ser de interés público, en varios programas de los desayunos de 24 horas hemos discutido con analistas económicos, con funcionarios públicos, con políticos de Alianza País, asambleístas, catedráticos, también sobre el proyecto de Código Monetario que analiza la Asamblea. Veamos quiénes han dado su opinión al respecto y en qué sentido. El proyecto de Código Monetario y Financiero ha sido analizado teniendo en cuenta todas sus ópticas. En el espacio de desayunos de 24 horas, expertos económicos, representantes de la banca, catedráticos y asambleístas han expuesto sus opiniones al respecto. Beto Benchica, asambleísta de Alianza País. Emisión no existe, lo que existe es un reemplazo de billetes para su circulación y su mejor circulación dentro del país. Walter Spurrier, analista económico. La idea del dinero electrónico es que va a funcionar para niveles populares un poco como las tarjetas de débito para la clase media. Carlos Bergman, asambleísta de Alianza País. En ningún caso nosotros estamos con esta ley creando que el Estado disponga de los fondos de las instituciones financieras del país. Rosa Matilde Guerrero, analista económico. Pero yo creo que el actual código, María Josefa, tiene cosas buenas y otras no. Andrés Vergara, analista económico. El proyecto de ley es bastante claro. Sí hay un direccionamiento para la banca a qué sectores debe prestar. Y esto definitivamente representa un problema. Ramiro Aguilar, asambleísta independiente. Los funcionarios de la Junta de Control y Regulación son inmunes, no pueden ser enjuiciados. Es decir, si cometen peculados, si cometen cohechos, si cometen concusión, si cometen errores e inducen a instituciones financieras a liquidar forzosamente, no se les puede enjuiciar. Fausto Ortiz, exministro de Economía. Que la banca sea forzada de alguna manera a otorgar crédito a los sectores que al país le interesan. Y cuando el crédito crezca más lentamente, el resultado en la economía es una caída de la economía nacional, que no es lo que el gobierno está buscando. Pablo Lucio Paredes, analista económico. Esta ley abre puertas muy peligrosas que generan más ineficiencia, más problemas, más incertidumbre, a la larga, en definitiva, menos crecimiento y menos desarrollo. Richard Martínez, empresario. Una junta de regulación que tiene amplios poderes tiene que ser balanceada en su responsabilidad. Lo que proponemos, María Josefa, es blindar a las acciones de la Junta de Regulación de cualquier connotación de orden político. Las decisiones tienen que ser eminentemente técnicas. Antonio Acosta, miembro de la banca privada. ¿No será acaso el momento de pedirles a los señores asambleístas y al gobierno que más bien asuman ellos toda la responsabilidad en la intermediación financiera? Si son malos los banqueros privados, ¿por qué no se encargan más bien ellos de manejar los recursos, se liberan de estas gentes que han sido tan corruptas y han sido tan perversas para la tranquilidad y para la estabilidad de la nación y asumen ellos todo el proceso de intermediación? Hay que recalcar además que por 2 ocasiones invitó al presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Osvaldo Larriba, una vez a los legisladores Virgilio Hernández y Galo Borja, al ministro de la Política Económica, Patricio Rivera, al presidente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez. Todos ellos se han excusado aduciendo compromisos en su agenda. Joana Ramos, 24 horas. Está con nosotros ya Pablo Dávalos, exministro de Economía y Finanzas, para hablar de algunos puntos referentes a este proyecto de Código Monetario. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para algunos, como hemos visto en este resumen, es una posibilidad hacia el camino de desarrollo, repartir los créditos de acuerdo a las necesidades que el gobierno cree prioritario. Por otro lado, hay una postura de peligro, de alerta, especialmente por la inmunidad que tuvieran los miembros de la Junta con relación a las decisiones que tomen. En medio de estas radicales posiciones, déjenos saber la suya. Bien, yo pienso que va más allá, porque una de las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es determinar el nivel de liquidez global de la economía. Y cuando se propone determinar el nivel de liquidez global de la economía, está hablando del dinero que está en los bolsillos, del dinero que tienen todos los hogares del país. Es decir, más allá del debate entre los bancos y el gobierno está el debate de la sociedad. En un contexto donde esta ley habla de política
política monetaria habla de establecer medios de pago, unidades de cuenta, operaciones de política monetaria como operaciones de ventanilla, operaciones de redescuento, en un contexto donde el país no tiene política monetaria. Y no tiene política monetaria porque tenemos la dolarización de la economía. Si el país tuviese política monetaria, si el gobierno pudiese emitir moneda, es realmente factible hablar de las operaciones de política monetaria. Pero creo que hay un detalle que se nos está olvidando y es que tenemos dolarizada la economía. Esta ley va a afectar de manera irremisible a la dolarización de la economía. Esta ley va a provocar distorsiones fuertes en la distribución de la liquidez nacional. Entonces yo creo que uno de los debates que los ecuatorianos, que la ciudadanía tiene que este momento estar absolutamente clara, es que con la aprobación de esta ley, aquello que va a entrar en juego no es si los bancos pueden o no pueden determinar su cartera, sino la dolarización de la economía. Mucho me temo, como experto en política monetaria, que es tan fuerte el peso de esta ley y es tan débil el tejido que sostiene la dolarización, que finalmente esta ley va a provocar, quizá no lo desee, pero va a provocar una salida forzosa del esquema de dolarización. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿En qué momento? ¿En qué parte de la ley o cuando se aplique? Primero porque esta ley plantea eso, plantea determinar, regular, planificar niveles de liquidez, plantea operaciones de política monetaria, plantea la creación de dinero a través del dinero electrónico del Banco Central, y esta ley pone toda la liquidez en función del Ejecutivo, integra la liquidez al ciclo político de la economía en un contexto en el cual este Ejecutivo está tratando de consolidar sus posiciones hegemónicas en la sociedad ecuatoriana. En virtud de eso, lo que está en juego va mucho más allá de lo que pueden hacer o determinar los bancos. Va hacia todo lo que el dinero, todas las perspectivas y todas las expectativas que tienen los hogares ecuatorianos con su dinero. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno, una vez que se apruebe esta ley, tiene la posibilidad de tener en su tablero de mando, en el Ejecutivo y en la Presidencia, toda la liquidez, todas las transacciones con liquidez que se hagan en la economía. Instaura un ambiente incluso de incertidumbre, porque convierte al presidente de la República en legislador de última instancia cuando le dice que la Junta de Política de Regulación Monetaria, Financiera y Crediticia va a poner a consideración del presidente la legislación que tiene que ver con todo el control de la liquidez. En ese sentido, el gobierno tiene la capacidad de emitir dinero. Recuérdese que uno de los literales de las funciones de la ley de Código Monetario establece que el Banco Central puede implementar el dinero electrónico. No sabemos con qué mecanismos va a implementar ese dinero electrónico. La creación de ese dinero electrónico abre nuevas funciones a la moneda. El momento que se abren nuevas funciones a la moneda, eso presiona sobre la estructura económica del país y eso, creo yo, va a provocar consecuencias. Y quizá una de las consecuencias no deseadas sea justamente la presión sobre el esquema monetario. El esquema monetario no puede resistir la presión fiscal, no puede resistir el ciclo político y la consecuencia, yo insisto en eso como experto en política monetaria, es que estamos a portas, creo yo, de una desdolarización de la economía ecuatoriana. En el evento que sea así, ¿qué positivo o qué negativo tuviera ese escenario? Yo pienso que una ley tan compleja, una ley tan densa, si se quiere, tiene que ser tratada a sí mismo con la complejidad que requiere la materia. Creo que un acto de responsabilidad del Ejecutivo sería proponerle a la sociedad ecuatoriana una discusión sobre los pros y los contras del esquema de dolarización de la economía. Porque cuando hablamos de liquidez, hablamos de política monetaria, cuando hablamos de instrumentos monetarios estamos hablando del dólar, porque esa es la moneda que en este momento nos permite liquidar las transacciones al interior de nuestra economía y con el resto del mundo. Entonces se necesita un debate absolutamente serio, se necesita decirle exactamente qué va a pasar con la dolarización, con el entramado que sostiene la dolarización a la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber, necesita conocer para tomar decisiones cuáles van a ser las consecuencias directas que tiene la aplicación de esta ley. Y eso merita un tratamiento sobrio, un tratamiento riguroso, un tratamiento que rebase el mes. Yo creo que un gesto de responsabilidad de la Presidencia y de la Asamblea con el pueblo ecuatoriano será retirar esta ley y volver a abrir un espacio para que todos los sectores
sectores involucrados por esta ley puedan de una u otra manera contribuir con sus criterios. Y si el país tiene que abandonar la dolarización, que sea un abandono, si se quiere, pensado, un abandono meditado y que no genere consecuencias no deseadas, sobre todo para los más pobres, ¿no? Algunos funcionarios han dicho de manera muy contundente y firme que ese no es el objetivo de la ley, que incluso sus mensajes son de muchísima tranquilidad para la gente. Existe un dólar y se va a trabajar de acuerdo al dólar. Claro, aparece la palabra política monetaria y en un país dolarizado no se puede hablar de política. En este caso, entonces hay como una especie de contradicción. Pero yo solamente quiero imaginarme que así va a pasar y que seguramente el código el día martes va a ser aprobado en su segundo debate. Hay una mayoría de Alianza País. El líder de Alianza País es el presidente de la República, es economista, sabe perfectamente a dónde quiere llevar el país. Entonces, mi curiosidad es, si esto llegase a pasar, me imagino yo que deben ir en el camino apareciendo signos o señas que nos aseguren que allá vamos a ir. ¿Cuáles serían esos signos, esas señas? Mire, lo que está pasando ahora me recuerda muchísimo el debate que la sociedad ecuatoriana tuvo en el año de 1994 y 1998, cuando se crearon respectivamente la Ley General de Instituciones Financieras y la ley de la AGD. En esa coyuntura la ciudadanía no tenía la información de lo que significaban esas leyes, la burbuja financiera que se estaba generando, y era necesario en esa coyuntura darle elementos de juicio a la ciudadanía para que tome decisiones. Igual ahora, estamos generando un marco jurídico muy fuerte, muy denso, que va a afectar absolutamente a todos los hogares, a todas las familias ecuatorianas. La gente, la ciudadanía debe estar absolutamente clara que el momento en que la Asamblea Nacional apruebe esta ley, de pronto la próxima semana, ese momento empieza la cuenta regresiva de la dolarización. Más allá de las declaraciones que puedan tener los funcionarios, más allá incluso el hecho de que la misma ley establece como moneda de la sociedad ecuatoriana al dólar, existen condiciones concretas, existen entramados institucionales, existen, si se quiere, aspectos macroeconómicos que lamentablemente no son estudiados por esta ley, ¿no? Pero este código debe tener algo positivo, debe tener algo bueno. Si salimos o no salimos de la dolarización, que lo han dicho 10.000 veces y que el código no habla de esto, seguramente nos lleva a un proceso de mejoramiento. El presidente ha sido claro, quiere repartir créditos a las zonas que van a beneficiar al país. Yo creo que en este análisis alguien debería subrayar también la nobleza o lo positivo que puede eventualmente tener este código, o sencillamente no tiene nada positivo. No se trata de cuestiones positivas ni cuestiones negativas, se trata de cuestiones objetivas, se trata de establecer sobre las condiciones que sostienen la dolarización el peso, la importancia, la incidencia de esta ley. Se trata de tener el criterio más técnico posible sobre lo que sucede y sucederá en la economía. No existe en el código usted no ve en el código esos criterios técnicos, no los ve reflejados en la redacción de los artículos. Solamente le pongo un ejemplo, El código habla en repetidas ocasiones de las operaciones con derivados financieros. Me pregunto, ¿qué sabe un diputado de Alianza País sobre lo que es un derivado financiero? ¿Cómo él entiende que esos derivados financieros incorporan volatilidad a la economía? Que esos derivados financieros provocaron la crisis de Estados Unidos, de España, de Italia, de Grecia. Él no sabe absolutamente nada de eso y la sociedad tampoco conoce mucho de estos aspectos técnicos. Entonces, si queremos una discusión, abramos el debate. Abramos el debate, incorporemos a todos los sectores. Lo que yo estoy diciendo de una manera absolutamente técnica, no de una manera política, es el hecho de que el tejido institucional que sostiene la dolarización no puede, bajo ningún criterio, sostener el peso de esta ley. Esta ley es muy pesada y va a desgarrar ese tejido de la dolarización, y que la ciudadanía sepa que independientemente de lo que diga la autoridad monetaria, la autoridad política y los políticos, independientemente el escenario más probable, ¿no? El escenario que nos dice la macroeconomía, que nos dicen los modelos matemáticos que hemos hecho, es que una vez que se apruebe esta ley, el país empieza, no sé si será bueno o será malo, tendríamos que tener otra discusión al efecto, pero cuando se apruebe esta ley, el país empieza ya seriamente la desdolarización de la economía. Gracias, Pablo, se me acabó el tiempo, muchísimas gracias. En todo caso, un código pues de esta magnitud debería
abrirse en un espacio mucho más profundo de debate y técnico. Con esa propuesta nos quedamos de su visita, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Amigos, tenemos que irnos ahora a una pausa, pero al volver, los futbolistas del país se declaran en huelga y desde este miércoles no van a jugar. Vamos a hablar con Edwin Tenorio, vicepresidente de la Asociación de Futbolistas. Quédese con nosotros. Los clubes y la prensa deportiva cuestionan duramente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por no haber previsto la crisis económica de algunos equipos en este año. La falta de predisposición al diálogo por parte de Luis Chiriboga sería uno de los factores que agravó la situación. Para dirigentes y periodistas, este es el momento más álgido del fútbol ecuatoriano. A puertas de una crisis económica por incumplimientos de clubes a sus futbolistas. Y porque la federación tampoco cumplió su compromiso de exigirle roles de pago a los equipos de manera trimestral. Nos sentimos indignados. Nosotros defendemos los derechos, nuestros derechos, más allá de que estén en elecciones o no estén, para nosotros eso es secundario. Ya parar el carro a gente que se cree que está por encima del bien y muchas veces hasta del mal. El manejo que ha habido desde la federación para con los futbolistas ha sido totalmente malo. Simón Cañarte, periodista, cree que lo que faltó fue control por parte del organismo rector del balompié, incluso antes de empezar el torneo 2014. La Federación Ecuatoriana de Fútbol tenía que haberle exigido a los clubes a inicios de temporada cómo iban a solventar las deudas anteriores y las deudas por venir. Un método de control. Y en equipos que están debiendo dinero, como lo son Barcelona y Deportivo Quito, habían dos. No dejarlos participar o de repente no arrancar el campeonato ecuatoriano de fútbol. Y lo siguiente, comenta Cañarte, la aparente falta de predisposición al diálogo por parte del titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, algo que habría exacerbado los ánimos del gremio de futbolistas. No hay respuesta por parte de la ecuatoriana para con ellos, no se sientan a dialogar para encontrar soluciones que no son ya de darte plazo para pagar, no, las soluciones son de pagas o pagas. Esteban Paz, actual dirigente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, junto a su padre han sido duros críticos de los manejos en la FEF. No se están haciendo las cosas bien, a nivel de la federación, a nivel administrativo, a nivel operacional, a nivel comercial. Se nos quitaron los derechos de transmisión, se nos usurparon los derechos de transmisión y no ha habido una mejora. Criterios frente a una crisis que parece para los clubes está a la vuelta de la esquina, con una federación que según ellos no la previno y que ahora parece tampoco la puede controlar. Jorge Rodríguez, 24 horas. Pero no pagan al seguro. Los futbolistas del Ecuador se paralizarán desde este miércoles 23 de julio. La medida se daría tras los múltiples reclamos de los jugadores ecuatorianos por incumplimiento de varios meses de salarios por parte de los clubes. Edwin Tenorio está con nosotros y para contarnos en detalle este tema. El miércoles, Edwin, primero gracias por estar con nosotros. El miércoles la huelga va porque va. Muy buenos días, gracias por la invitación. En vista de todo lo que ha venido sucediendo, del maltrato que venimos recibiendo año tras año y de los incumplimientos constantes, se hizo imposible detener esto. El día miércoles desde las 0 horas paralizamos nuestras actividades hasta que haya soluciones a todos los temas que hemos venido dentro de la federación denunciando. Y dentro de esos temas, lo comentábamos ahora, los jugadores no están afiliados al Seguro Social. Hay una normativa que exige a los empleadores afiliar, en este caso a los directivos de fútbol, afiliar a todos sus futbolistas al Seguro Social. Esa norma nunca se ha cumplido. Es decir, que en este momento el representante legal ha incurrido en una falta gravísima. Sin duda alguna. Incluso en el referéndum del año 2011, una de las cosas que se planteaba dentro de ese referéndum era justamente eso, la obligatoriedad a la afiliación al Seguro Social, cosa que los futbolistas hoy en día no contamos con ese beneficio. ¿Y cómo les pagan? ¿Cómo justifican el egreso? ¿Cómo manejan eso? Lo que hay que decir, cierto, es que para cobrar impuestos los clubes sirven de agente de retención, retienen todos los fondos que tienen que ir hacia el Estado, llámese por impuesto a la renta y otros impuestos más,
y retienen, incluso hay clubes que retienen los valores que corresponden a la seguridad social. Pero cuando esa persona va a buscar o a ver si es que por lo menos está asegurado el seguro social, ni siquiera consta, ni siquiera ha sido afiliado. Edwin, entonces el futbolista presenta una factura por honorarios profesionales, por no ser un trabajo que tenga una estabilidad laboral, porque no implique 8 o 10 horas diarias, tal vez existen figuras legales así. ¿Presentan facturas para cobrar los honorarios? No, todos los futbolistas están bajo relación de dependencia. ¿Sin afiliación al Seguro Social? Sin contar con ese beneficio que lo tienen todos los trabajadores. ¿El Ministerio de Relaciones Laborales ha hecho algo, le ha exigido algo a la federación para que esta a su vez haga cumplir a los clubes? Normalmente los ministerios de Relaciones Laborales pues vienen a los canales, a los periódicos, vienen a muchas partes. ¿No han ido a los clubes? Bueno, nosotros hemos puesto una querella, no desde ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Y recién ahora, con todo el revuelo que se ha formado ahora, han empezado a darle oído a todos nuestros reclamos. Esperamos que ahora sí cumplan todas las entidades que tienen que cumplir con los futbolistas y sobre todo que protejan al trabajador como lo estipula la ley. ¿Por qué cree entonces usted que Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no ha tomado cartas en el asunto, no solamente con el hecho de no afiliar a los jugadores, sino con la cantidad de deudas que tienen pendientes los clubes? Y es sencillo, ha sido una política constante de maltrato hacia el futbolista, no solo de ahora, sino que desde que se juega fútbol profesional en este país ha sido así. Y nos han tenido creídos y sobre todo también a la opinión pública de que debería ser así. Por eso es normal que las declaraciones del día martes de la semana pasada del presidente de la federación diga que es normal que un equipo te deba 3 meses y medio y que eso es estar al día. Hay también, y me llama mucho la atención, porque hay ciertas cosas, bueno, no sé si me llama la atención por la inconstitucionalidad de reglamentos o leyes, pero sí, el fútbol es un deporte tan querido y tan convocado por todo el mundo. Hay un reglamento emitido por la federación que dice que los clubes pueden atrasarse 60 días en el pago de las remuneraciones. El artículo 210 del Comité Ejecutivo, para ser exacto, donde les da, 211, donde les da esa facultad. Y es lamentable porque viene en contra incluso de la misma ley del futbolista, que hay que decirlo, también nosotros estamos en contra de esa ley del futbolista porque habla de cosas que hoy en día ni siquiera se deberían hablar, como por ejemplo de cartas de libertades, que más bien pareciera de la época de la esclavitud. ¿Así se llaman? ¿Cartas de libertades? Habla de pases, de cartas de libertad, y cosas por el estilo que hoy en día no deberían existir. Y en ese tema también quiero ser claro, esa ley empezó en vigencia en el año 2094, y recién en el año 2001 hubo una reforma. ¿Pero qué tipo de reforma? Una que iba en contra de los beneficios de los futbolistas, es decir, cobrarles el impuesto a la renta de todas sus remuneraciones. Antes no pagaban, antes de esa fecha, el 2001, los futbolistas no pagaban impuesto a la renta de sus primas y de sus premios por partidos ganados. A partir de esa fecha empezaron a cobrarnos el impuesto a la renta de todo tipo de remuneración. Entonces eso quiere decir que el Estado sí, cuando quiere que las personas, los trabajadores, paguen impuestos, sí puede actuar como lo hizo para reformarla en este caso. Que los afilien, entonces es cuestión de sublegar la ley. Tengo 40 segundos. Iván Hurtado, se habla mucho de que no está pues levantando la bandera de la protesta. ¿Sigue siendo presidente? ¿Está unidos con ustedes en esta protesta? Por supuesto, es nuestro presidente y han habido rumores que tratan únicamente de desestabilizar al gremio. Iván está atendiendo una calamidad doméstica y apenas esté acá, seguirá al frente, se pondrá al frente de la agremiación como ha sido siempre, como ha estado siempre. Edwin, muchísimas gracias, muchísima suerte en esta reclamación. 16 años, ¿no?, como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, si no me equivoco. Luis Chiriboga, sería interesante que una de sus actividades sea la del cumplimiento de la ley, una tan básica como la de afiliación al Seguro Social. Tenemos que irnos a una pausa comercial, ya volvemos.